Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Idio. Muchas gracias por una vez más estar con nosotros para oír la palabra de Dios. Le agradecemos de corazón por su disponibilidad y amabilidad. Mi querida esposa Damaris y mi persona, le agradecemos por usted haber tomado su tiempo juntamente con su familia y sus hijos para oír la palabra de Dios. Por favor, abra la Biblia conmigo en el Salmo 119, versículo 102 y 104. Ese mensaje se llama La Biblia es de gran enseñanza. Cuando se pone la palabra de Dios en su corazón y usted la guarda y usted la aplica, ella es enseñanza para usted tomar las decisiones más difíciles de su vida, para guiarlo en todas las etapas, todas las circunstancias, cualquier problema, cualquier prueba, lucha, tribulación que usted tenga. La palabra de Dios le enseñará bajo la guía del Espíritu Santo lo que usted debe hacer. El Señor nos dejó su palabra para nosotros poder leer, para nosotros poder educarnos, instruirnos, para nosotros poder saber el camino del cual debemos andar. Salmo 119, versículo 102 dice: No me aparté de tus juicios. Juicios es ley, es palabra, es escritura, es dicho, es preceptos, es estatutos, también mandamientos. No me aparté de tus juicios, o sea, no me descarrié, no dejé de ponerlo en práctica, tomé en cuenta, no me aparté. Muchos cristianos oyen la palabra pero no la practican. No me aparté de tus juicios. Ley, palabra, escritura, dichos, estatutos, testimonios, preceptos, porque tú me enseñaste. David decía, porque tú me enseñaste. La palabra de Dios, las escrituras nos enseñan. Cuando usted compra algo, viene un manual. Cualquier cosa que usted compra, sea un teléfono, sea una computadora, viene un manual de instrucción, cómo usted usar tal aparato. La Biblia es el manual de vida, es la brújula, es el mapa, es nuestra guía para que nosotros podamos caminar seguramente y vivir una vida extraordinaria para la honra y gloria del Señor en todos los niveles, cuando nosotros ponemos en práctica. Dice, porque tú me enseñaste. Como Dios nos enseña a través de la palabra de Dios. Es el manual que Dios dejó a la humanidad. Dios dejó al hombre. Si queremos seguir al Señor, conocer al Señor, si queremos ser felices con nuestro llamado, ministerio, nuestras familias, trabajo o lo que sea, tenemos que seguir lo que es la enseñanza, las escrituras, el mandamiento. Versículo 104 dice: de tus mandamientos, palabra, escritura, preceptos, juicios, porque de tus mandamientos, estatutos, he adquirido inteligencia. Usted solo puede adquirir sabiduría, inteligencia cuando usted lee, cuando usted medita, cuando usted conoce la palabra de Dios. Usted irá a adquirir discernimiento, entendimiento para tomar decisiones sabias de cómo vivir en esa vida. Muchas personas han leído la Biblia, pero realmente no la conocen la palabra de Dios como la deben conocer. La leen de vez en cuando, pero conocer la palabra de Dios es muy distinta. Es como alguien decir, yo creo en Dios. Hay una gran diferencia de creer en Dios y conocer a Dios. Muchas personas leen la palabra de Dios y desean ser bendecidas por ella. Pero no solamente tenemos que leer, tenemos que conocer, aplicar lo que está en la palabra de Dios en nuestra vida, para que nosotros podamos actuar de acuerdo a lo que nosotros creemos en la palabra de Dios. O sea, tu comportamiento y el mío, las actitudes nuestras son un reflejo de lo que nosotros creemos sobre la verdad de lo que nosotros estamos leyendo. Así que piensa de esta manera. Tanto usted como yo y nosotros debemos pensar de esta manera. Las actitudes que nosotros tenemos en cuanto a la palabra de Dios, si la ponemos en práctica o no, tiene que ver con las partes de la Biblia que realmente creemos. Las partes que usted cree son las partes que usted pone en práctica. Las partes que usted no cree son las partes que usted no pone en práctica. Pero la Biblia dice bien claro
en 2 Timoteo 3:6, toda escritura es inspirada por Dios. No tenemos que creer en una parte y creer en la otra. Nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios como ella es. Creer en la palabra de Dios como ella es. No escoger diferentes versículos fuera de contexto para aplicar a nuestra situación o nosotros decidir lo que vamos a creer o no. Entonces ponga esa palabra en su corazón. La mayoría de los cristianos solo ponen en práctica las partes de la Biblia que ellos creen en ellas. Ellos entonces la guardan y la viven. Si lo que nosotros decimos que creemos en la palabra de Dios, pero no hay un cambio en nuestra forma de vivir, entonces probablemente nosotros no creemos en la palabra de Dios. Porque una cosa es hablar, otra cosa es hacer. Por eso es que cuando nosotros tenemos una decisión difícil para tomar, necesitamos recordar, según Samuel 22:31, el camino de Dios es perfecto. Las promesas del Señor son verdaderas. Acrisolada es la palabra del Señor. Cuando seguimos la palabra de Dios, hacemos las cosas a la manera de Dios. Hacemos lo correcto y lo adecuado porque nosotros estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. De nada vale oír la palabra de Dios y no poner en práctica la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Una obediencia parcial es desobediencia. Imagínese usted o yo, cuando éramos chicos, nuestro padre nos mandaba a hacer algo. Imaginen nosotros cuestionando a nuestros padres. Bueno, voy a pensar si voy a poner en práctica o no. Eso nunca ha sucedido, por lo menos conmigo. Él mandaba y no tenía que dar razones por qué nos mandaba a hacer tal cosa. Dios es lo mismo. Tenemos que obedecer su palabra y nosotros no cuestionar. Bueno, yo voy a pensar si voy a obedecer o no. Muchos cristianos son así. Nosotros no tenemos que pensar. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios como ella es. Para hacer lo debido, para hacer lo correcto, para hacer lo adecuado, para hacer lo que está en el centro de la voluntad de Dios. Recuerde, usted tiene solo una vida para vivir. Usted tiene que vivir esa vida de la mejor manera que usted puede, porque usted solamente tiene una sola vida para vivir, solo una oportunidad. 2 Timoteo 3:6 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La inspiración, expirada, tanto con la letra E, expirada por Dios, o inspirada con la letra I, fue inspirada por el Espíritu de Dios, por el aliento de Dios. ¿Por qué? Porque ella es útil para enseñar. ¿El camino de enseñar qué? El camino que debemos seguir. Para redarguir, para nos exhortar, para corregir cuando nosotros estamos mal, para instruir a nosotros en justicia, instruir el camino que tenemos que tomar, instruir las decisiones que tenemos que tomar. Cuando usted ora, usted habla con Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, Dios habla con usted. Nadie puede decir que no ha oído la voz de Dios, porque la voz de Dios está aquí, es su palabra, la voz de Dios. Dice que es útil para instruir. La palabra de Dios es inspirada, la palabra de Dios también hay la inerrancia de la palabra de Dios, que ella no tiene errores, que ella es perfecta. La infalibilidad de la palabra de Dios es que ella no falla, ella no hierra. Entonces la inspiración de el que no me ama no guarda mis palabras. Jesús también dijo, el que no guarda y rechaza mis palabras tiene que no juzgue.
Mi palabra os juzgará en el último día. Jesús dio fe a las Escrituras. Él dijo, la Escritura no puede ser quebrantada. Él dijo a los 2 discípulos de Emaús, él dijo bien claro, la palabra tenía que cumplirse. La palabra, la ley, los salmos y los profetas tenían que cumplirse. Y Jesús les predicó a ellos, a los 2 discípulos de Emaús. Jesús dio fe. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, las Escrituras, no pasarán. Entonces, si usted no cree en la palabra de Dios, entonces usted no es cristiano. Si usted no cree en la infalibilidad de la palabra de Dios, usted no es cristiano. Si usted no cree en la inerrancia de la palabra de Dios, usted no es cristiano. Si usted no cree en la infalibilidad de la palabra de Dios, usted no es cristiano. Usted puede estar perdiendo su alma dentro de la iglesia. Y usted que es ministro, si no cree en esas 3 cosas, usted está yendo a la perdición predicando en el púlpito. Porque la palabra de Dios es como ella es. A Dios le va y viene lo que usted cree, su interpretación, sus seminarios, sus títulos, lo que usted ha estudiado. O usted acepta la palabra de Dios o no. A Dios no le interesa lo que usted cree o lo que usted piensa. Ni usted ni yo. Si usted no cree en esas 3 cosas, la inspiración de la palabra de Dios, la inerrancia de la palabra de Dios y la infalibilidad de la palabra de Dios, usted no es cristiano. Usted no es evangélico. Usted no conoce a Cristo. No interesa su interpretación, los teólogos que usted ha leído, los libros que usted ha leído, los títulos que usted tiene, las universidades que usted haya escuchado, que están llenos de liberales. Los colegios bíblicos hoy, la mayoría de los seminarios teológicos llenos de liberales que no creen en la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es para guiar, la palabra de Dios es para corregir, es para instruir, para nos enseñar, para nos exhortar el camino que nosotros tenemos que tomar. En la revista Foxfire, que comenzó a publicarse en 1966 como una publicación trimestral de estudiantes en las montañas del norte de Georgia, esos artículos se centraron en la cultura de los estilos de vida primitivos de los Apalaches que vivían en las montañas del sur de Georgia. A medida que se acumularon artículos, se reunieron publicaciones. The Foxfire Book fue escrito en 1972. El libro fue de tanto éxito que hasta en el momento 2004 que fue, se habían publicado un total de 12 volúmenes. Los libros representaban para ellos lo que es la Biblia, o sea, lo mejor, como nosotros es la Biblia, lo mejor, sobre cómo vivir y prosperar en un estilo de vida sencillo, simple, de montaña, teniendo los pies en la tierra, como dicen los americanos, down to earth, una persona sencilla, humilde. La palabra de Dios, las enseñanzas, la Sagrada Escritura, es la misma cosa para nosotros. Así como este libro de Foxfire enseñaba a ellos cómo vivir de una manera sencilla en las montañas, en el sur de Georgia, los Apalaches, la Biblia, la palabra de Dios, contiene lo que es las enseñanzas para nosotros vivir una vida tremenda mientras nosotros vivimos aquí. Difícilmente hay una pregunta en la Biblia que la palabra de Dios no puede arrojar luz, algo de luz. Así que nosotros necesitamos de esa habilidad. Se necesita lo que es sabiduría para vivir en un estilo de vida sencillo cristiano. Así como ellos escribieron estos libros para vivir de una manera sencilla en la montaña. Se necesita sensibilidad, entendimiento, humildad, habilidad para nosotros vivir con sabiduría. Y de hecho la palabra del Antiguo Testamento, sabiduría, es habilidad. Habilidad es sabiduría. Dios nos da sabiduría, inteligencia en su espíritu para nosotros vivir una vida como debe ser mientras nosotros estamos caminando en esa tierra. Sabiduría, entendimiento. Todos queremos vivir una vida llena de gozo, paz, alegría, felicidad. Todos en nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro llamado, nuestro ministerio, nuestra casa, nuestras finanzas, nuestras obligaciones como padre, como esposo, como ministro. Y este es el manual, la palabra de Dios. Si usted no pone en práctica el manual, la palabra de Dios, usted no puede vivir. Cuando usted aquí va a hacer, por lo menos aquí en Estados Unidos, el examen, la prueba
para manejar, usted tiene que leer el libro del DMV. DMV es Department of Motor and Vehicles. Departamento de Motores y Vehículos. Tiene que leer el manual para usted aprender los señales, dobla a la derecha, dobla a la izquierda, no entra en esa calle, el freeway, todo lo demás, dar una vuelta en medio, un U-turn. Si usted no lee el manual, usted no va a pasar en la prueba. El instructor no va a permitir que usted tenga una licencia de manejar, de conducir. Si usted no lee el manual, que ahora está en español y otros idiomas, antes estaba solamente en inglés, usted no va a pasar la prueba, usted no va a tener una tarjeta de conducir. ¿Cómo usted espera vivir a través de la vida cristiana, llena de pruebas, de luchas, de tribulaciones, de tentaciones, de ataques del diablo, de guerra espiritual tremenda, que hay que vivir en ayuno y oración constantemente para vencer la carne, vencer el mundo, vencer el pecado, vencer el diablo? ¿Cómo usted espera vencer? Cuando Jesús mismo testificó de las Escrituras que la palabra de Dios no podía ser quebrantada. Cuando Él mismo dijo en Juan 17:17, tu palabra es la verdad. Él no dijo, es a lo mejor la verdad, quizás es la verdad, hay una probabilidad que es la verdad. Ahí Él está hablando de tres cosas. Él estaba hablando de la inspiración de la palabra de Dios, de la inherencia de la palabra de Dios, de la infalibilidad de la palabra de Dios. ¿Ella es la verdad o no es? O usted la acepta la palabra de Dios como ella es, o usted no la acepta la palabra de Dios como ella no es. Nada vale usted ser la iglesia, mucho menos usted ser un ministro y predicar en el púlpito domingo tras domingo, si usted está camino a la perdición y si sus miembros están a camino a la perdición. Pastores que predican, un capítulo de la Biblia no fue inspirado por Dios, o el otro capítulo es ficción, o este libro no está de acuerdo con la ciencia. Entonces la gente va cortando y cortando y recortando la palabra de Dios, hace quedarse casi con las dos tapas, las dos capas, las dos cubiertas de la Biblia, los dos covers de la Biblia, de la palabra de Dios. Si usted no cree en algo, usted no debe hablar de algo que usted no cree, porque usted no va a tener convicción, usted no va a tener pasión, usted no va a tener entrega. Y mucha gente dio su vida por la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que vivir de una manera tremenda. ¿Y dónde usted recibe esa habilidad, sabiduría, esa enseñanza para vivir una vida tremenda? De la palabra de Dios, de la Biblia. Usted recibe la enseñanza de la palabra de Dios para adquirir sabiduría de las Escrituras, de la palabra, de los mandamientos, de los preceptos, de los dichos, de los juicios. Es de la palabra de Dios. Lea el Salmo 119. Tiene 176 versículos. Todos los versículos hablan sobre la palabra de Dios. El Salmo 119 es el capítulo clásico de la Biblia sobre la palabra de Dios. Lea una vez tras otra, el Salmo 119, versículo 97, dice, oh, cómo amo tu ley, cómo amo tu palabra. Usted va a encontrar en la palabra de Dios, ella es tiene más valor para mí do que millares de oro y de plata. Soy más sabios que los inteligentes, que los profesores, porque amo tu palabra, porque pongo en práctica tu palabra. Es un deleite leer y entender la palabra de Dios y vivir bajo el poder de la palabra de Dios. Es un deleite amar la palabra de Dios, creer en su inspiración, en su inherencia, en su infalibilidad de la palabra de Dios. Es increíble tener este poder y esa sabiduría cuando usted predica la palabra de Dios. Yo he predicado alrededor del mundo, en las grandes capitales del mundo, en estadios, y cuando usted está predicando la palabra de Dios, Dios le llena su mente de versículos que son aplicados para el momento. Quizá ni estaba en el bosquejo, ni estaba en el sermón, ilustraciones y versículos, y usted cita la palabra de Dios, y la gente empieza a llorar en las bancas, allá arriba en el estadio. Cuando usted hace el llamado, la gente viene a recibir a Jesús. Sea en estadio, sea gimnasio, sea iglesia, sea en cualquier lugar que usted predica la palabra de Dios. Es el misterio de la predicación. La palabra es poder. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz, dice Hebreos 4:12. Entonces, toma una decisión de seguir la orientación de la palabra de Dios de la manera que está escrito. ¿Tiene usted una necesidad ahora de tomar una decisión importante? Vea la palabra de Dios. Ore, ayune y vea la palabra de Dios, porque Dios le va a hablar.
Empiece con la palabra de Dios que dice en Salmo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene aquellos que la buscan. Proverbios 1:7, casi es el mismo versículo, solamente la diferencia al final. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Proverbios 1:7. Pero los necios no reciben la enseñanza y la instrucción. Los necios, el mundo que no recibe la sabiduría y la instrucción. Pero también hay aquellos necios que están en nuestras iglesias y aún ministros que están en nuestras iglesias que no creen en lo que la Biblia dice. Entonces la Biblia aplica tanto a la gente del mundo como a los cristianos que oyen la palabra de Dios, pero no ponen en práctica. Sí son palabras fuertes. Son palabras fuertes, pero ¿de qué vale nosotros oír la palabra de Dios y no practicar la palabra de Dios, no guardar la palabra de Dios, no amar la palabra de Dios, no andar la palabra de Dios, no vivir la palabra de Dios? Entonces tenemos que creer en la palabra de Dios. El gran pastor y evangelista, escritor de muchos libros, R.A. Torrey, conocido como R.A. Torrey, dijo, el hombre verdaderamente sabio, el hombre, la mujer, verdaderamente sabio es aquel o aquella que siempre cree en la Biblia en contra de toda la opinión de cualquier hombre. Crea la palabra de Dios antes que tus profesores en el seminario, que la mayoría de ellos son liberales, ni conocen a Dios, ni han nacido de nuevo, ni son salvos. Crea lo que la Biblia dice. No vengan ellos con su interpretación, a lo mejor no es así, a lo mejor la aplicación no es literal, a lo mejor es alegórica, a lo mejor no. Crea lo que está escrito. Lo que está escrito es lo que le va a juzgar a usted, no lo que sus profesores le dicen, lo que le está escrito. Mucha gente por obtener un título, por obtener lo que es conocimiento en los colegios bíblicos, que la mayoría de los colegios bíblicos hoy son completamente terribles, llenos de liberales, llenos de hombres y mujeres que no conocen a Dios, con excepción de algunos colegios bíblicos que tienen maestros sabios, llenos del poder y de la unción del Espíritu Santo, que aman la palabra de Dios y que viven la doctrina. Muchos cristianos se han descarriado estando ¿dónde? Adentro de los propios institutos bíblicos, adentro de los propios colegios y universidades teológicas se descarriaron porque sus maestros torcieron su cabeza. Con el high critic, la crítica alta, y no es realmente así, la interpretación y un montón de palabras griegas y hebreas torcieron la cabeza de la gente que terminaron siendo ateos, que hoy está en el mundo. Yo recibo email cada semana sobre eso. La mayoría de las semanas yo recibo, hermano, fui a estudiar y salí peor. Entonces busque un colegio de las asambleas de Dios, o un colegio bautista, o un colegio de sana doctrina, lleno del poder de la palabra de Dios, que enseña doctrina que están correctas, o alguna otra denominación, algún otro concilio de doctrina sana. Evite lo que usted no sabe. Evite lo que usted no sabe, porque esos maestros no creen en la palabra de Dios. Así como esos libros del Firefox enseñaban cómo esa gente debía vivir sabiamente y con habilidad arriba de las montañas, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseñará mucho mejor cómo debemos vivir una vida tremenda bajo su palabra y bajo su poder. Cualquier enseñanza que usted necesite está en la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, la Biblia, es de gran enseñanza para nosotros vivir con sabiduría. Salmo 119, versículo 102 y 104 dice, no me aparté de tus juicios, de tu ley, tu palabra, tus escrituras, tus dichos, tus testimonios, porque tú me enseñaste. Es la palabra de Dios que nos enseña. Y si usted no está dispuesto a que la palabra de Dios te enseñe a ti, usted no es cristiano, usted no es salvo. No interesa lo que usted diga, lo que los líderes de su denominación, su concilio, su corporación diga, no interesa. Si usted no cree en la palabra de Dios, usted no conoce a Dios, porque la única manera de usted conocer a Dios es a través de su palabra. Versículo 104 dice, tus mandamientos, de tu palabra, tu escritura, dichos, testimonios, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, sabiduría. Sabiduría, inteligencia por la palabra de Dios. Lea este libro, ame este libro, viva en este libro.
Lea con sencillez, dobla tus rodillas antes de leer este libro y el Espíritu Santo te puede enseñar mejor que nadie las Escrituras. William Tyndale dijo que quería que la palabra de Dios, hasta un labrador, una persona sencilla, campesina, que trabaja en el campo, pudiera entender. Y él tradujo la Biblia al idioma inglés sencillo. William Tyndale pagó un precio muy caro. Fue exiliado de Inglaterra. Exiliado de Inglaterra. Y lo ahorcaron en Bélgica. Y lo quemaron vivo en Bélgica. Porque él quería que la Biblia fuera disponible para hasta un niño poder entender la palabra de Dios. Hasta un niño. Tenga cuidado de quién usted está aprendiendo la palabra de Dios. Porque en su búsqueda de querer adquirir un título, de querer adquirir un reconocimiento, usted puede estar a camino de la perdición sin saber. El conocimiento es importante, estudiar es importante, estudie, tenga los títulos que usted quiera. Viva la palabra de Dios, te irá a preparar para el ministerio, pero no te olvides de lo más importante, de quién usted está aprendiendo, como Pablo dijo a Timoteo, ¿sabes de quién has aprendido mi doctrina? Entonces usted tiene que tener sabiduría y orar antes de aplicar e ir a una escuela bíblica para que usted vea a una escuela bíblica tremenda. Yo siempre recomiendo a los jóvenes juventud con una misión, Youth with a Mission, como yo empecé a 40 años atrás. Después de las Asambleas de Dios o algún otro concilio de sana doctrina para usted crecer en la palabra de Dios. Vamos a orar. Y después vea este pequeño video que nosotros tenemos como 5 minutos o más o menos de lo que estamos haciendo en las misiones mundiales, donde estamos sosteniendo los 72 misioneros en todos los continentes en nuestro instituto bíblico que está en la India. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque creemos que ella es inspirada por ti. Creemos en la inerrancia de la palabra de Dios. Creemos en la infalibilidad de la palabra de Dios. Creemos en su inspiración, creemos que es perfecta, que no comete errores y creemos que ella no falla. En ella basamos nuestra fe, en ella basamos nuestra doctrina, en ella basamos lo que creemos. Padre, en el nombre de Jesús, no estamos aquí para agradar a nadie, ninguna persona, ningún concilio, ninguna denominación, ningún maestro. Estamos aquí para que tú nos enseñes por medio del Espíritu Santo tu palabra. Y que podamos aprender en un colegio bíblico que nos pueda enseñar la verdadera palabra de Dios. Con sencillez, humildad, sin prepotencia, sin arrogancia, sin orgullo, sin altivez. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendiga a nuestros hermanos y hermanas que están oyendo tu palabra, nuestros sembradores en el mundo del habla hispana, que nos ayudan mes tras mes a sostener los 72 misioneros que están en lugares difíciles, Bután, Nepal, Myanmar, Birmania, India, China y otros lugares tan difíciles, Señor, en África, en todos los continentes del mundo. Y en nuestra escuela bíblica que está en la India, entrenando a pastores, entrenando a misioneros, evangelistas, para ganar India y para ganar Vietnam, para ganar Camboya, para ganar Laos, para ganar Bangladesh, para ganar las naciones al lado de India. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias porque la Biblia nos enseña la palabra de Dios. Te pedimos eso en el nombre del Señor Jesucristo, que tú nos bendiga, que tú suplas nuestras necesidades, que tú sanes nuestras enfermedades para tu honra y para tu gloria. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le prospere, que el Señor le pueda bendecir a usted, su familia y sus hijos grandemente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por su amor, su cariño, su amabilidad en haber estado con nosotros. Estaremos orando por ustedes. Ore por nosotros, por favor. Bendiciones. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias
en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación, o sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021.
Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.